Muchas gracias y gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio de poder adorarlo, alabarlo en este día tan especial. Qué bueno que estamos aquí para alimentar nuestro espíritu y nuestra alma, nuestra mente, el corazón de la palabra más poderosa, y es la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que llena el alma de esperanza y de gozo y de alegría para seguir realizando el plan del Señor. Hoy el Señor ha puesto en mi corazón a hablar sobre el perdón. Perdón. Un tema muy importante, muy esencial para la salud de la vida emocional, la vida espiritual del ser humano. Todos tenemos algo que perdonar y de qué ser perdonados. No somos perfectos. El único perfecto fue Jesús, el Mesías, Señor. Él nos dio el ejemplo y vamos caminando hacia esa perfección, pero vamos hacia allá. Y como personas imperfectas a veces cometemos errores, o alguien comete errores en contra de nosotros, ya sea en palabras, en hechos, en acciones, en cosas que va empezando y a través de los años se van quedando cargadas en la mente y el corazón. Y Dios quiere recordarnos hoy el principio del perdón, ser libres. ¿Sabe qué es el perdón? Perdonar es voltear la llave que abre la celda de la cárcel y deja al prisionero libre. Perdonar es escribir esa frase sobre el papel el cual debemos por mucho tiempo y dice: la deuda se ha pagado. Perdonar es el sonido del martillo del juez, que ahí en la corte dice: no es culpable. Perdonar es soltar el ancla a ese barco para que navegue y se vaya en el mar y disfrute del viento. Perdonar es tirar el arco, extender el arco y tirar la flecha lo más alto y lo más lejos posible para que nunca sea encontrada. Perdonar, todas esas son metáforas que la Biblia nos habla acerca del perdón. Perdonar es tan hermoso, perdonar es divino. Perdonar es como Proverbios 24:17 dice: no se regocijen cuando tu enemigo cae. Y no regocijarse, eso es perdonar. Y hay un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, acerca del perdón, que es por excelencia acerca del perdón. En el Antiguo Testamento, en Génesis 27. El tema entonces que hoy vamos a ver es características de un auténtico perdón. Las características de un auténtico perdón. ¿Cuáles son esas características? Sabe que hay mucho que hablar del perdón. Hay libros y libros y libros acerca del perdón, predicaciones, poemas acerca del perdón. Pero el Señor ponía en mi corazón hoy, por el tiempo que tenemos aquí es limitado, entrar de una vez a esas características de un auténtico perdón. Usted y yo sabemos que cuando no se ha perdonado, ese pensamiento hace presa de la mente y el corazón de la persona, y no importa dónde estés. Puedes estar mirando el paisaje más hermoso, pero esa sensación, ese pensamiento, esa ofensa está ahí presente y no nos deja libres. Puedes estar en el mar, mirando el mar, lo más hermoso de un atardecer donde el sol se une con el mar y ver lo más hermoso, pero ese pensamiento, si no se ha perdonado, esa herida está ahí fuerte y permanente. Pero Dios tiene buenas noticias para nosotros. Es posible ser libre de esa falta de perdón. Es posible sanar esa herida. Y en Génesis 27 encontramos un ejemplo de dos hermanos. Porque es que si la herida más grande que forma el corazón son aquellos que más amamos, pareciera que ellos son los que ponen ese cuchillo en el corazón y lo revuelven una y otra vez y causa más dolor y herida y sangra profundamente. Y así sucedió con estos dos hermanos, Jacob y Esaú. Génesis capítulo 27, versículo 41 al 45. Voy a leerlo en voz alta. Dice así las Escrituras. Génesis capítulo 27, versículos 41 al 45. Y aborreció Esaú a Jacob. Ese versículo empieza así: aborreció. Una palabra fuerte.
Pensemos por un momento en esa palabra. Es que así es cuando nos hieren. No es fácil, se aborrece fuertemente en el alma, en el corazón. Y mire lo que dijo Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca. Rebeca era la mamá de estos dos muchachos. Imagínense el susto de la mamá, el dolor de la mamá al escuchar que un hermano quería matar y había dicho que iba a matar a su otro hermano. Y fueron dichas a Rebeca, la mamá de estos dos jóvenes, las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y traeré de allá para que seas privada de vosotros ambos en un día. Dice, ¿cómo es posible? Rebeca, la mamá, es la que más sufrió. En esos casos, por supuesto, la mamá sufre. Imagínense ese problema tan tremendo que se levanta en medio de ellos. ¿Y qué fue lo que había pasado? Esas eran las consecuencias de hacer las cosas mal. Cuando un padre privilegia a un hijo más que al otro, o cuando la mamá prefiere más al uno que al otro, o cuando los privilegios son hacia el uno y hacia el otro, y crecen esas heridas en el alma y en el corazón del uno. Pero ellos fueron más allá, crearon toda una cosa, la mamá y el hijo menor, para engañar al papá y que el papá le diera la bendición al menor en lugar del otro. Siempre que hay engaños, siempre que hay cosas así, hay consecuencias graves. Y a veces no las medimos. Y en el mundo de las relaciones hay tanta posibilidad de cosas como estas. Algo que se dijo sin intención probablemente. Y esa otra persona lo recuerda toda la vida. No sé si a usted le ha pasado lo que me ha pasado a mí. El hermano se acerca después de 30, 50 años, ya están los dos adultos, y le dice: lo que usted dijo cuando éramos jóvenes, ¿se acuerda? Y usted dijo esto y aquello, y ya usted ni se acuerda, pero eso lo lleva en el corazón y la herida del alma. O lo que tú hiciste, o lo que mi papá dijo, o lo que mi mamá, o la esposa, o el esposo, o la exesposa, o el exesposo. Todas esas heridas se van cargando en el corazón. Eso había pasado. Rebeca ayudó a Jacob, el menor, a recibir la bendición del mayor. Y ahí se encuentra cómo ellos dos planearon el engaño. Es que duele mucho cuando alguien lo engaña a uno, ¿no es cierto? Alguien en el cual tú confías y crea toda una cantidad de cosas y circunstancias para engañar al otro. Así sucede frecuentemente en las familias. Fue que él dijo esto y empieza a decir mentiras y le hace creer a los otros cosas que no se han dicho. O se malinterpretan las cosas, tratando de hacer quedar mal al otro. Y el otro piensa lo que no es, y todo el mundo se confunde, y todos toman partes, el uno van con el uno y el otro es con el otro, y cada uno se vuelven consejeros. Haga esto, quítele, denúncielo, demándelo, péguele, acábelo, haga lo que... Y todos se vuelven consejeros y se vuelve un problema grande. Eso sucedió en esta familia, una familia como disfuncional en cierto sentido. Pero la verdad es que todos nos identificamos con estas cosas de la Biblia, porque una que otra vez nos hemos encontrado en las mismas circunstancias. A veces en la familia, en el lugar de trabajo, a veces en la iglesia también sucede, donde hayan seres humanos. Pero qué hermoso es el perdón, y es lo que vamos a hablar hoy, del perdón. Perdonar es como borrón y cuenta nueva. Me puse yo a pensar, ¿de dónde salió esa frase, borrón y cuenta nueva? No fue del Chapulín Colorado, no. Aunque el Chapulín Colorado decía muchas frases así. Pero ¿saben qué me puse a pensar? Y me acordé de algo. En América Latina y en Colombia se hacía mucho que a veces se iba a fiar en la tienda. Y entonces yo me acordé de eso. Entonces el señor de la tienda tenía un libro y escribía el nombre del papá o la mamá y entonces la mamá le decía a uno: vaya, traiga una libra de arroz. Y uno iba: una libra de arroz, y anótelo en el libro. ¿Se acuerda de eso?
porque el pago era el... Y entonces yo me acuerdo muchas veces, vaya y traiga el arroz. Y señora, anótelo en el libro. Una docena de huevos para el desayuno, anótelo en el libro. Y el libro se iba agrandando de cuentas. Y el señor de la tienda esperaba que el sábado, el día del pago, llegara el papá y pagara la cuenta. Y si de pronto no, el lunes le decía, bueno, ¿y qué pasó con la cuenta de la semana pasada, no? Anótelo en el libro para esta semana también. Y así se anotaban las cosas. Y cuando llegaba el sábado venía y se pagaba la tienda, el señor estaba muy contento y entonces decía, borrón y cuenta nueva. Empezamos otra semana, no hay problema, le podemos seguir fiando así en la semana hasta que llegue. Borrón y cuenta nueva, eso es el perdón. ¿Qué descripción del perdón? Se acabó el pasado. Y yo me acuerdo que el Señor sacaba la hoja, la rompía y ya había pasado. Es eso, el perdonar es restituir, es una nueva oportunidad, es vivenciar el carácter de Dios. Perdonar es la doctrina de Cristo. Pasos hacia una verdadera reconciliación. Número 1, el primer paso hacia una verdadera reconciliación. Y no sé si podemos tener la información aquí. El número 1 es el perdón ve al ofensor como una herramienta de Dios. El perdón ve al ofensor como una herramienta de Dios. El perdón es un acto de la voluntad. Todos somos como unos diamantes listos para ser formados. Esta semana hablaba un grupo de hombres, ustedes saben, cuando voy y hago este ministerio allí en la cárcel, y les decía, bueno, todos somos pecadores. ¡Wow! Y ellos lo recibieron muy bien. Nadie es perfecto. ¡Wow! ¡Qué bueno saber que nadie es perfecto! Si todos somos pecadores de una forma u otra, entonces estamos en ese proceso de pulimiento. Somos como diamantes en bruto, somos como una esmeralda que necesita ser pulido, somos como ese oro que necesita ser limpiado y después formado para que sea exhibido. Estamos en ese proceso. El perdón, la persona que perdona, o el perdón, llamémoslo así como una metáfora de una persona, el perdón ve al ofensor como una herramienta del Señor. Todo lo que sucede en nuestra vida, en últimas, tiene un propósito, ¿no es cierto? Todo tiene un propósito. Y es en esas circunstancias que nosotros decimos, Señor, es aquí donde yo veo que esta circunstancia obra para bien a los que aman al Señor. Obra para bien. Si confiamos en Dios, nuestra vida entonces está en sus manos. Está en manos del Señor si confiamos en Dios. Dios me ve como ese diamante sin pulir. Esa herramienta, las herramientas que Dios tiene están en sus manos. Venga, me hago un poquitico más abajo para poder. Está pesado. Aquí para que me vean un poco mejor, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ven a las personas como una herramienta de trabajo. Esa herramienta está bajo la autoridad del alfarero y ellos tienen límites. Esa persona o ese ofensor tiene límites porque está bajo la mano del Señor. Si toda persona, esa herramienta está en las manos del Señor. Si tu vida pertenece al Señor y si tu vida es parte del propósito del Señor, entonces lo que viene a ti, esas personas están en las manos del Señor. Nadie es más poderoso que Dios, ¿no es cierto? Es lo que quiero decir. Nadie puede hacerte daño si Dios no lo permite, digámoslo así. Porque ellos están bajo el control de Dios. No sé si me logro explicar. Entonces tú no debes de tener ese terror, ese temor, oh, me va a acabar, me va a destruir. No, porque Dios está presente y Él no lo va a permitir. Es eso. Entonces ve al ofensor como una herramienta de Dios en cierta manera para pulir el carácter. Hay que discernir las intenciones básicas de las herramientas de Dios sobre nuestra vida. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Cuál es la intención de Él usando a esa persona para pulir mi carácter? Es lo que quiero decir. Vea las intenciones más allá. A veces nosotros nos enojamos por algo, pero no sabemos que es Dios el que está usando a esa persona para nosotros. Y lo vemos en las relaciones continuamente. Segundo, el perdón reconoce la amargura
como una forma de venganza, la cual no tenemos el derecho de usar. Romanos 12, 17 a 19 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tú haces la venganza tú por tu propia cuenta, ¿qué sucede? No permites que Dios obre en la vida de esa persona y en tu vida. Si tú, la venganza no viene del Señor. La amargura que sucede por esa herida no viene de Dios, te va a hundir cada día más y más. Mire lo que sucede con una persona que tiene amargura en su corazón por una falta que alguien le ha hecho, por algo que alguien te ha herido. Número uno, hay insensibilidad en ese corazón. La persona amargada se vuelve insensible, dura, y es que me la hizo y me la va a pagar. Y no importa, y es lo que sucede en muchas relaciones. Ahí el criticismo también, la crítica alrededor de todo, y empieza la amargura a crear una crítica tremenda, una falencia del carácter. La desconfianza es otra cosa. Dice: nunca más me voy a tener una relación, nunca más me voy a casar, nunca más voy a hacer esto, nunca más. Y crea barreras y murallas alrededor porque quiere defender su corazón, porque una vez fue herido o herida. ¿Sí ve lo que hace la amargura? El no sanar esa herida. Es la desconfianza, el orgullo, yo soy mejor que tú, la depresión, la ingratitud, la obsesión de venganza. Y lo lleva aquí, no importa dónde esté, en qué circunstancias, hay esa obsesión por venganza. Es que me la va a pagar, el que me la hace me la paga. Y como que le pasa lo que le sucedió a David. Dice que su vida se secó, su espíritu se secó. Claro, porque no tenía paz, no tenía alegría, y se dañan las relaciones y no se disfruta el día bonito de verano o el día fresco de invierno. No queremos salir a caminar al parque porque es que la obsesión de la venganza se lleva ahí. ¿Sí ve lo que sucede? Es terrible cuando no hay perdón. La amargura daña el corazón. Tercero, el perdón entiende que el ofensor ya ha empezado a recibir las consecuencias de su ofensa. Créalo o no, la persona pone una cara muy alegre: no, todo está bien en mí, no, es él el culpable, es ella el culpable, él fue el que cometió, y da una cara alegre, pero mentira es que adentro hay un gran dolor tal vez, o un gran incertidumbre, o una cosa, pero pone una máscara diferente. El ofensor ya ha empezado a pagar, porque recordemos, estamos en las manos de Dios y Él también. Y déjame añadir un poquito acá que viene ahora a mi mente y a mi corazón. Y cuando el ofendido es un hijo de Dios, cuidado, porque el Padre está pendiente de sus hijos. En este trabajo del ministerio me ha pasado muchas veces, toda la vida. La verdad es que en esta época menos que nunca. Pero como pastor usted está envuelto en muchas circunstancias y situaciones, ¿no es cierto? Y al principio era la idea de defenderse y todo, y aclarar a toda cosa, pero después me di cuenta: no te preocupes, estás en mis manos, yo soy tu padre. Y tú también eres su hijo, su hija, la hija del Señor. No te preocupes por defenderte, Él te va a defender. Tú no tienes que hacer nada, es lo que el versículo dice. Y es tan hermoso ver que Dios mismo se encarga de cobrarles las cuentas a la persona que ha hecho la ofensa. Y si lo hace con malicia para dañar tu espíritu, cuidado, esa persona va a pagarlo, y va a pagarlo muy claro, muy caro. Yo lo he visto con mis propios ojos, no es una metáfora, es real. Personas que se meten con aquellas personas nobles, sencillas, buenas, que buscan las cosas buenas del Señor, esas personas de carácter íntegro, esas personas fieles, no perfectas, porque nadie es perfecto, pero que quieren hacer las cosas bien, y viene otro con astucia, con maña, a dañar y destruir las cosas buenas que tiene esa vida. Cuidado, porque yo tengo una mascotica, es un perrito. A mí no me gustan mucho los perros, pero yo la he aprendido a amar muchísimo. Ya llevamos unos años con ellas. Y si alguien viene y me la maltrata, se va a meter conmigo.
Yo le voy a decir algo. Has puesto en deslizaderos, en asolamiento de aras caer, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Así le pasa a aquel que se mete con los hijos del Señor en una forma malvada, digámoslo así. Cuarto, el perdón coopera con el plan que Dios tiene en la vida del ofensor. Es interesante. Eso es lo que hace el perdón. Dios también quiere restaurar la vida del ofensor, ¿no es cierto? De una manera u otra, Dios está tratando con el ofensor. No solo el ofendido, sino el ofensor también. La persona que perdona colabora con Dios para que la vida del ofensor también sea restaurada. También se desarrolle el plan del Señor. ¿Por qué no? Y ahorita más adelante hablamos que todos somos humanos y todos necesitamos del perdón del Señor también. El perdón coopera con el plan. El 1 de Pedro 2, 21 a 24 dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, en Jesús, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo, Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estemos muertos a los pecados y vivamos a la justicia, y por cuya llaga fuisteis sanados. Sí, el perdón coopera con el ofensor. Fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Aquellos que lo crucificaron, lo escupieron, maltrataron, dijeron cosas malas, pero Jesús decía, colaboraba con el Padre: Señor, ellos también necesitan ser restaurados. Ese es el perdón. ¿Sí ve el carácter del perdón? No solo piensa en mi estatus, en mi propósito, en mí, no, piensa en el otro, porque en últimas el otro también necesita esa restauración permanente en su vida. Todos tendrán una oportunidad, todos tienen un propósito divino. Ellos también, él tiene un propósito divino. El enemigo real no es la persona, sino ¿quién es? El enemigo es espiritual, es Satanás, que dice que viene a destruir y dañar a una persona. Ahora yo tengo el privilegio de visitar a personas que han hecho cosas gravísimas, humanamente hablando, pero lo malísimo que usted no se imagina, ni puedo decir. Pero la verdad es que en esa persona yo veo también bondad. Veo un ser humano con deseos de cambiar. Veo un ser humano que es hecho a la imagen de Dios. Esa es la gran lección que he aprendido. Estoy tan feliz porque siempre he estado en el lado de personas muy buenas, ¿no es cierto? Muy especiales. Pero ahora está en el otro extremo, en el otro extremo. Pero es la misma característica, y esa persona necesita una oportunidad, y nosotros debemos confiar en el poder de Dios y su Espíritu Santo para que haga una obra en esa persona. Entonces nosotros debemos cooperar con Dios para que también el propósito se cumpla en esa persona, para que confiemos. Si confiamos en su sabiduría, Dios hará sabiamente con ella y conmigo y con esa situación. Si confiamos en su poder, Dios puede cambiar a la otra persona. Si confiamos en su omnisciencia, quiere decir que Él lo conoce todo. Él conoce la debilidad de Él, la debilidad tuya, la debilidad mía, la debilidad de todos. ¿Qué fue lo que sucedió en esa confusa situación? Que son tan confusas, ¿no es cierto? A veces uno no sabe ni qué se dijo, ni cómo se dijo, ni quién lo dijo, ni quién cometió el error, qué fue lo que pasó, quién, dónde está. Es en la niñez, en ella, en mí, en ti, en los otros, en el papá, en la mamá, en los niños, en los familiares, en los hijos. ¿Quién cometió el error? ¿Dónde está? A veces nos confundimos en medio de todo eso. Pero si confiamos en la omnisciencia de Dios, si confiamos en la sabiduría de Dios, si confiamos en el poder de Dios, entonces Dios va a aclarar todas las cosas. Quinto, el perdón compara las ofensas humanas triviales que debemos perdonar con la gran ofensa eterna que Dios nos ha perdonado.
Es que siendo sinceros y haciendo una autorreflexión, todos hemos sido perdonados. En últimas es lo que dice las Escrituras. En Mateo 18, 21 a 35, Jesús dijo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no, a 70 veces 7, no, muchas veces más. Y alguien añadió, por día. No sé, alguien miró en el antiguo, en griego, no sé qué, y es que encontró que era por día, no significaba toda la vida, por día, imagínense, muchas veces, ¿no es cierto? Esta semana yo pensaba reflexionando en esto, todos necesitamos perdón porque no hay justo ni aún uno. Y todos hemos sido perdonados con el Señor, por el Señor. Y si no perdonamos, ¿qué dice el Señor? Entonces nosotros tampoco seremos perdonados. Porque todos hemos buscado esa perdón. Recuerda esta ilustración de los dos deudores. Voy a leerlo porque es bien clásico en cuanto a esto. Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Le debía bastante. Como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, vender todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No tiene que pagar nada. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Una deuda mucho menor, y haciéndolo de él, lo ahogaba y le decía, págueme lo que me debes. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Ahora le está pidiendo que tenga paciencia, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, ¿no es cierto? Sí, tú debías también tener misericordia de tu siervo como yo tuve contigo. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Qué ilustración más clara. Y a veces somos así. El Señor nos ha perdonado cosas grandes, el Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha dado tanta bendición y después damos media vuelta y exigimos al otro. Exigimos a la familia y le exigimos al hijo y somos tan duros y tan fuertes y tan religiosos y exigimos, pero ¿qué ha pasado? ¿Acaso no hemos recibido de gracia? El Señor lo que dice, de gracia ha recibido, da de gracia. Todos hemos pecado, no hay ni justo ni aún uno. Nuestra justicia, lo que tú eres, lo bueno que tú eres o lo bueno que tú haces es nada comparado a lo que Dios ha hecho contigo. Dice la Biblia que es como trapos de inmundicia. Un trapo sucio, pero sucio, sucio y sucio. Y hay una descripción acerca de lo que significa ese trapo, pero no quiero decirlo acá, pero es una cosa muy sucia. Así es todo lo bueno que tú puedas hacer delante de Dios. Entonces, tú no eres tan bueno, tú no eres tan religioso, tú no eres a eso. No, dice que todo es así. Entonces nosotros debemos tener misericordia de los otros, de gracia hemos recibido, dar de gracia. La gracia es diferente a la ley. La ley es la ley, el Antiguo Testamento, y es que si usted no hace esto, entonces le pasa esto. No, no. Esta semana hablaba yo con una persona que se está leyendo toda la Biblia y sabe, y les predica a todos con ese fervor, y le dije felicitaciones, porque está con el libro correcto, está con el fervor correcto. Ahora necesitas el espíritu correcto, porque se metió en problemas con todo el mundo y eso lo odian, pero sabe mucha Biblia, pero lo odian y no lo quieren escuchar. Entonces me tocó llamarlo y hablarle. Está muy bien, ¿no? La Biblia es bien y todo muy bien, pero ahora necesitas el espíritu correcto.
Claro, él está enamorado de las cosas de Dios y le dije, muy bien. Entonces, y se estaba metiendo en problemas grandes. Voy cerquita y lo llamo y le pregunto y le digo, dale. Entonces, el ejemplo, por ejemplo, es importante. Tu ejemplo habla mucho. Ya todos saben que eres cristiano, que amas la Biblia. Muy bien. Ahora, con un espíritu de gracia, conquístalos para el Señor y enséñale. Más que importante, el perdón. Sexto, el perdón evita llegar a ser como la persona que rechazamos. Si no perdonamos al ofensor, su ofensa, y entonces nosotros llegamos a ser como él, tener las mismas actitudes y acciones. Y nosotros no queremos ser así, ¿no es cierto? Nosotros queremos ser diferentes. Romanos 2, 1 a 3, el justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas, a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, haces lo mismo. Que tú escaparás del juicio de Dios, escaparás del juicio de Dios. En otras palabras, no juzguemos, porque no seamos como aquel que ve la pajita del ojo ajeno, pero no ve la viga que tiene en su ojo, ¿no es cierto? Una buena ilustración de Jesús también. Sí, la gran mancha que tenemos nosotros. Por eso, aquella persona que, sí que a toda hora se está quejando que es que los hijos, que el esposo, que aquello, y habla mal y habla y todo, y sufre, y mire cómo he sufrido toda mi vida, y solo anuncia el sufrimiento que ella o él ha tenido a causa de los otros. Pero nunca dice el sufrimiento que ha causado esa persona a los otros. ¿Sí me explico? Porque todos hemos causado problemas y circunstancias. ¿Por qué entonces no piensa en eso? ¿Por qué no cambia? ¿Y por qué no entonces decimos, Señor, yo no quiero llegar a ser como esa persona que rechazamos? El mundo necesita modelos a seguir y el modelo del perdón es el mejor de todos. El modelo del perdón te da paz, te da alegría, te da gozo. El modelo del perdón restaura, te hace reverdecer nuevamente. Sin perdón se enceguece el alma y se pierden todas las hojas, como en el invierno de los árboles hermosos. Pero seamos como el verano continuamente. Cuidado de actuar igual que a los que criticamos. Cuidado al ver la paja del ojo ajeno y no mirar la viga que tenemos en nosotros. Séptimo, el perdón le da la bienvenida al sufrimiento como una parte básica de la vida cristiana. Y busca las enseñanzas que recibe de la experiencia. Es que para decirle la verdad, el sufrimiento es parte de la vida. Ya sabemos eso, ¿no es cierto? Es así. Si no lo sabía, recuérdalo. Todos sufrimos. Todos tenemos que caminar en esta vida. Y mientras estemos en esta tierra, hay sufrimiento. Lo dijo Job. Cuando el hombre o la mujer nace, es como las chispas que salen. Y hemos nacido para el sufrimiento. Job, el gran siervo que sufrió. Es parte de la vida. No es normal, por eso hay verano, por eso hay frío. Hoy amaneció bien frío, ¿no? Ayer estaba tan frío. Y eso es un recordatorio que así es la vida. A veces es muy frío, a veces es calor. Espérese un momentico y estamos aquí que no nos aguantamos, ¿no es cierto? Sí, son los que viven en las montañas de Sudamérica y sí, permanente, tiempo bonito, ¿no? O en México también, por supuesto. Pero la vida es así, sufrimiento. Entonces, la persona, el perdón, le da la bienvenida al sufrimiento, tal vez que le pueda causar otra persona. ¿Por qué tratamos de rechazar a toda hora? ¿Por qué tratamos de huir de las heridas que otros pudieran causarnos a nosotros? ¿Por qué? Porque nuestra ley es lo que dice la Constitución de los Estados Unidos. Happiness, ¿cómo es el primer punto? Felicidad a toda costa, ¿cómo es? La pursue happiness. Pursue happiness, wow. Está bien, todos podemos buscar la felicidad, es parte de la libertad humana, sí está bien, pero no todo va a ser feliz. A veces lo hemos volteado. Es que happiness es algo que a veces se nos escapa por un momento. Y es normal, es la vida, así es. Por eso la Biblia es una Biblia de amor y de reconciliación y de restauración y de perdón, porque Dios sabía que así es lo que tenemos que pasar. Un día no será así.
Estaremos en el cielo y será felicidad eterna. Y nos encontraremos y no habrá dolor, no habrá angustia, no nos envejeceremos tal vez. Amén, ¿no es cierto? Y no hay que comer bien y no hay que hacer ejercicio, tal vez, no sé, bueno, de pronto sí, tal vez, no sé. Y no hay que luchar esta mañana y bañarnos y a prepararnos y gastar media hora, una hora, bueno, hasta más, para arreglarnos, para poder venir y oler a bien y echarnos cremas y tanta cosa, ¿no es cierto? Algún día no será así, pero ahora estamos en esta tierra y es así. Abracemos, entonces digamos: Señor, ¿qué me quieres enseñar con este dolor? Esa persona que te hizo mal, esa persona que habló mal, esa persona que causa ese dolor. ¿Sabe que el dolor, el sufrimiento que pueden causar las heridas que nos dejan el trato con otros, si lo tomamos de la forma correcta, tienen el potencial de mejorar el carácter? ¿Cuántos dicen amén? Voy a repetirlo otra vez porque es muy importante. Lo escribí largo acá. El sufrimiento que pueden causar las heridas que dejan el trato con otros, tomados de la mejor forma o de la forma correcta, tienen el potencial de mejorar el carácter. Dígame si es que así que no como se mejora el carácter. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a odiar? ¿Vamos a tener rencor? ¿Vamos a hacerle lo mismo y peor? O como dijo Esaú: solo pienso en matar a mi hermano. Así dijo Esaú. Oiga, eso es lo que me gusta de la Biblia. Habla a seres humanos y presenta seres humanos. Odio a mi hermano, dijo Esaú. Lo odio porque me robó la primogenitura. 2 veces lo engañó. Odio y lo voy a matar. O vamos a hacer, forma el carácter. No, voy a perdonarlo, voy a amarlo. Y ahorita les cuento cómo terminó la historia. No me dejen irme sin contarles cómo terminó todo, ¿no es cierto? Pero el sufrimiento que pueden causar nuestro trato con los demás, segundo, si lo tomamos de la forma correcta, tiene el potencial de señalarnos los problemas no resueltos en nuestra propia vida. Porque pueden haber problemas, raíces de amargura, heridas del pasado, cosas que no solucionamos en la niñez. Lo he visto ahora más que nunca, las personas que ahora están en situaciones muy difíciles. Bueno, el papá los dejó, o los abusó, o fueron situaciones de la niñez, y entonces empezaron y se desviaron y ahora están en esa conducta. Pero el sufrimiento nos apunta a esas situaciones que necesitamos mejorar. El dolor que pudiera causar nuestro trato con los demás tiene el potencial de limpiar nuestra teología. Qué importante, cómo me gusta eso. A veces tenemos unas teologías equivocadas acerca del sufrimiento, pero ¿sabe que el sufrimiento limpia las teologías? Que Dios es soberano, que Dios puede usar a quien sea para cambiar el carácter nuestro, cambiar la teología. Y hay muchas cosas, como le dijo Jesús a Pedro: 70 veces 7 tiene que perdonar a los otros. Eso es limpiar la teología. Jesús le limpió la teología a Pedro. Pedro pensó que 7 veces era mucho ya, y Jesús le aumentó muchísimas veces más. Limpió la teología de Pedro. Por eso es que el Señor te está diciendo ahora: perdona, perdón. Y por último, el perdón tiene en cuenta las consecuencias físicas, mentales, emocionales y espirituales que tiene la falta de perdón y la amargura. La persona que no perdona tiene consecuencias físicas. Mirando físicamente el estrés, por ejemplo, y muchas, es una cantidad, la otra vez conté, pero ahora yo creo que hay más, muchas enfermedades físicas que tienen las personas es a causa de la falta de perdón. Estrés y una cantidad, la lista es enorme de situaciones físicas que afectan el organismo, químicamente el cerebro, y le da la orden al cuerpo, y vienen situaciones físicas. ¿Y qué decir de las cosas emocionales? Muchas angustias, dolores, depresiones, soledad, tristezas y todas esas cosas que vienen por la falta de perdón. Emocionales también pueden afectar. No digo que todas, por supuesto, no todas, pero muchas situaciones. ¿Y qué decir de lo espiritual? Por supuesto que afecta nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra relación en la iglesia. No somos libres. Por eso el Señor quiere que perdonemos hoy y restauremos el gozo. ¿Qué sucedió con Saúl? Y para concluir y hacer una última dinámica, ¿sabe qué sucedió con Saúl? Algo pasó. Jacob tuvo miedo de la venganza de su hermano.
Jacob creó una estrategia para al menos que no fuera tan grande el dolor, porque resulta que le dijeron a Jacob: Jacob, tu hermano viene con 400 hombres. Después de muchos años de Jacob huir de su hermano Esaú, ahora, imagine cómo haría de susto. Y la última vez que supo de él era que lo iba a matar. Entonces, ¿qué pensó Jacob? Me va a acabar. Y entonces Jacob empezó a hacer una estrategia. Dice que tuvo temor y Jacob clamó a Dios. Jacob bueno, ahorita hablo de Jacob. Jacob clamó a Dios. Jacob preparó regalos para su hermano. Esa fue la estrategia que usó. Dijo: ay, bueno, partamos aquí unas ovejas, no sé cuántas, pero vamos unas 200 ovejas, unas 200 cabritos, algunos burritos, no sé si habrían burritos, algunos yeguas, bueno, lo que sea, juntémonos aquí, porque ya había crecido bastante, tenía dinero, y los mandó con regalo para su hermano. Y entonces llegaron allá y se lo dieron a Esaú. Y Esaú era un hombre de guerra fuerte, porque desde niño era así, fuerte y todo. Y llegó y recibió, y Esaú, y Jacob todo nervioso. Y dice que más trató de apaciguar a su hermano enviando delegaciones a su encuentro. Pero esa noche, una de esas noches, resulta que vino un ángel. Jacob estaba durmiendo y apareció un ángel ahí. Y dice que Jacob, y esa es una buena predicación después, Jacob se agarró del ángel y no lo dejaba ir. Era un ángel. Yo me imagino Jacob era un hombre fuerte, porque agarraron un ángel y lo sostuvo y le decía: no te dejo hasta que me bendigas. Interesante que Jacob siempre buscó la bendición del Señor. Y yo no sé, dice que el ángel luchó toda la noche, luchó Jacob con ese ángel. Ahora, a mí me parece increíble, porque pues un ángel tiene mucho poder. Y le trataba de pronto no lo quería matar, sino que soltársele así como, pero el hombre lo agarró todo y toda la noche estuvo con él. Dice que llegaba a la madrugada, soltó el ángel y el ángel se fue. Y esa mañana entonces ya se acercó su hermano. Y cuando se vieron a la distancia, pero él ya sabía que tenía la bendición del Señor. Y dice que desde ahí caminaba cojo. Y siempre Jacob cojeó por el resto de su vida. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Cuando su hermano lo vio, Esaú, dice que se bajó en Génesis 33:4. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Ay, denle un aplauso al Señor por esa bonita. Wow. Yo me imagino a esos dos hombres. Dice que se bajó y lo abrazó y lo besó. Algo sucedió en su corazón. Ese es el perdón. Y mire lo que dice Jacob. Jacob dice más adelante en el versículo 10, Génesis 33:10. Y dijo Jacob, le dijo a Esaú su hermano: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Jacob vio en su hermano el rostro de Dios, porque el perdón es el rostro de Dios. Perdonar es el carácter de Dios. Perdonar es lo que Dios quiere para ser libres, definitivamente. Para concluir, ahí te dimos una tarjetica en blanco. Escribe a quién tú vas a perdonar. Así, si hay alguien que tú necesitas perdonar, escribe ahí. Ahorita lo vamos a romper, yo no lo voy a leer y tú lo vas a romper, pero escribe a quién vas a perdonar. ¿Qué tal si aplicas ahora así? Escribe tal vez el nombre de la persona o escribe la ofensa. Escríbela ahí un momento y diga: ¿quién vas a perdonar? Ahora, perdonar es liberarte de eso. Esa persona tendrá que hacer restitución, pero es en ti, en tu corazón. Tú vas a ser libre y vas a decir: Señor, yo entrego esta situación. Tal vez algo que sucedió en la niñez o en el pasado. Y mientras tocamos una canción, mientras hay un fondo musical, escribe qué ofensa tú vas a perdonar. Alguien que te hizo mal tal vez, pero ahora tú le dices: Señor, yo quiero soltar esta situación de una vez y por todas. Yo quiero ser como Esaú, Señor, que perdonó a su hermano y corrió a su encuentro y le abrazó y le echó sobre su cuello y lo besó y lloró, Señor.